el EGP que había leído Luisito y lo que está leyendo ahorita Martita, ¿verdad? Del Frente Che Guevara. Por favor, Martita, el siguiente párrafo. Con gusto. En este enfrentamiento, el EGP también entró en conflicto con otro grupo armado, Nuevo Venceremos, que había surgido a finales de los años 70 en la cumbre y el granadío Ixtahuacán, Huehuetenango, y que habían organizado a varios caseríos de la aldea, me imagino yo, o aldea. Ajá, Aldea Papal. Este grupo local, que desapareció en los años 80, luchaba por cuestiones de tierra y justicia social. Consideraba que los finqueros y los ricos no pagaban bien y que por eso tenían que luchar contra ellos. En 1978 o 1980 empezaron las acusaciones entre los dos grupos guerrilleros. NB llegaba a los lugares organizados por el EGP y trataba de convencer a las familias de que se vincularan con ellos, desprestigiando al EGP. Desde 1980 hasta 1982, el conflicto entre estos grupos se intensificó. Una manifestación de este conflicto fueron las ejecuciones arbitrarias cometidas por el EGP en contra del NB en los caseríos de Papal en 1982. Entre marzo y abril de 1982 hubo varios ajusticiamientos de miembros de Nuevo Venceremos por parte del EGP y en los caseríos Pisuche y Piedra Gallo de la aldea Papal, Ixtahuacán, Huehuetenango. El 21 o 22 de septiembre de 1982, en el caserío El Chorro del municipio de Ixtahuacán, Huehuetenango, miembros de la guerrilla ejecutaron a 2 integrantes de la organización armada Nuevo Venceremos. Sus cuerpos fueron encontrados fuera de sus viviendas con signos de haber sido degollados con un hacha y las lenguas mutiladas. Muchas gracias, Martita. ¿Te das cuenta? O sea, empieza con los 2 primeros párrafos, empieza a hablar del Frente Che Guevara y cómo había de alguna manera ya violencia que se desata frente a lo que parece ser una respuesta de lo que hace el EGP. Ya después el EGP se empieza a confrontar también con Nuevo Venceremos y hubo muerte entre los mismos grupos guerrilleros, ¿verdad ustedes? Sabemos muy bien que en ese momento todavía no estaba establecido como Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que también costó un poquito entre ellos mismos organizarse y aceptarse como una unión revolucionaria porque cada uno estaba jalando para sus intereses. Pero les digo, también ahí había intereses. Quienes ostentaban el poder, ustedes se dan cuenta de que con los golpes de Estado, un militar derrocaba a otro militar, intereses propios de ellos y no les importaba realmente la ideología que ellos aparentaban llevar. Intereses propios. También en las guerrillas habían intereses propios, ¿verdad ustedes? Intereses territoriales, intereses económicos, porque también recibían de alguna manera algún aporte y sobre todo intereses de órdenes de quienes los manejaban, ¿verdad? En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, ¿quién me apoya? Empieza en la 75, en donde está el título. Gracias, Eric. Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Los ajusticiamientos de comisionados militares y colaboradores del ejército también fueron parte de estrategias de las FARC y se desarrollaron ya en el marco de sus primeras acciones militares en la capital y en el oriente. El ajusticiamiento de comisionados militares siguió siendo una práctica común también en los años 70 y 80. Los partes de guerra de 1982 reportan unos 60 casos de ejecuciones de esbirros en los diferentes frentes de las FARC. Entre febrero y octubre de 1883, el Regional Sur, capitán Santos Salazar, realizó 10 ajusticiamientos. En 1984 fueron 27. El sector de milicias del mismo regional denominado Jacobo Arbenz Guzmán realizó 19 ajusticiamientos, fundamentalmente a la infiltración de personas afines al ejército dentro de la organización.
Ahí era en 1985 y 15 durante 1986, también se ejecutó a autoridades municipales, incluyendo alcaldes. En casos específicos, la víctima era juzgada por un tribunal revolucionario. El 20 de junio del 80, las FARC ejecutaron al exteniente del ejército y miembro de la G2, Francisco Javier Rodas Flores, quien era jefe de personal de la Coca-Cola. Así era como concluía. Gracias, mi amigo. Muy bien, licenciado. Gracias, manito. De plano, es que lo tenés en forma digital, entonces a veces se salta. ¿Ah? Bien, en el caso de las ORPA, la Organización de los Pueblos en Armas, aquí sí van a ver ustedes de alguna manera explicaciones, porque ahí también se vieron fusilamientos. También vuelven a hablar en este caso del EGP, ¿verdad? El EGP es muy tomado durante todo eso por la forma en la que actuaba y cooperaba y que inculcaban cosas a otros grupos guerrilleros o que entraban en conflicto con los grupos guerrilleros, ¿verdad? Entonces, ¿quién me ayuda con con la Organización del Pueblo en Armas ORPA? Hasta donde dice San Marcos. Desde el título hasta donde dice San Marcos, es corto. Organización del Pueblo en Armas ORPA. Gracias, Luis. Por falta... Leslie. Sí, Luis, por favor, continúa. ¿Puede ser, ya que levantó la mano? Sí, no, dale, por favor, Luis, y a Leslie le voy a pedir favor lo que le voy a pedir a continuación. Ok. Por falta de entrega de sus partes de guerra, los casos de ajusticiamiento realizados por la ORPA para que fueran de conocimiento de la CEH, sus insuficientes, son insuficientes, perdón. Este factor impide aportar elementos de análisis acerca de la dimensión real del fenómeno. Se pueden, sin embargo, identificar unas constantes en cuanto al tipo de víctimas y a los procedimientos característicos. Para un ratito. CEH es Comisión de Esclarecimiento Histórico, o sea, los grupos guerrilleros no entregaron toda la información que debían de entregar para poder ser documentados. Por eso es que les digo, pueden ser muchos más los que existen, pero no son documentados. Por favor, continúa, Luis. Okay. Los comisionados militares y los colaboradores del ejército, orejas o confidenciales, fueron el objetivo más frecuente. Según un dirigente de la ORPA, la decisión de ejecutar una persona era premeditada. Hubo a veces en que la ORPA, tras el ajusticiamiento, dejó una nota explicativa, como en el caso de Rufino Asunción Mejía y Mejía, comisionado militar ejecutado por la ORPA el 12 de junio de 1985 en Santa Rosa, Finca Dos Marías, La Reforma, San Marcos. Y ahí está una declaración de cómo se hizo. Así. Al ejecutarlo, le dejaron un papel de la ORPA escrito a máquina entre las bolsas del pantalón que decía: por colaborar con los ricos, fue muerto de un balazo en el cielo de la boca. Caso 7191, junio de 1985, La Reforma, San Marcos. Ya vieron ahí todavía, en 1985 todavía se estaba dando este tipo de cosas y fue en el momento en el que ya se estaba, de alguna manera, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobando la Constitución Política de la República de Guatemala. Como les digo, aquí vemos casos de fusilamiento del ejército guerrillero de los pobres, otras situaciones más, porque si se dan cuenta en este resumen hay cosas que están así revueltas. La EGP está tratado anteriormente y después lo vuelven a tratar más para acá, porque van comparando situaciones similares que se van dando entre los grupos guerrilleros. ¿Quién? Bien, ya sé quién me va a ayudar. Leslie creo que fue quien me iba a apoyar, ¿verdad? Para que me apoyen en la página 78 donde dice FARC y ORPA. Ok, 78. Dale, tranquila. Ok. FARC y ORPA. En los reglamentos disciplinarios de la FARC, la muerte estaba contemplada como pena máxima por faltas graves. Las sanciones por faltas cometidas serán impuestas por los mandos jefes y oficiales de acuerdo a la gravedad de la misma.
El propósito de una sanción es disciplinario, educativo y de superación política, pero a las faltas más graves habrá que imponer sanciones ejemplares para sentar precedentes. Cuando se debe imponer la pena máxima, pena de muerte, es necesaria la autorización del mando supremo, pero además deberá estar plenamente comprobada la falta. El acusado tenía posibilidad de defenderse frente a un tribunal revolucionario. La deserción fue una práctica castigada con la ejecución arbitraria por parte de la ORPA. ¿Ahí sigo, Olik? Sí, por favor, porque esta parte es en donde un caso está siendo narrado por un testigo de alto mando de la ORPA. Ahí quiero aclarar algo, que obviamente quienes son los testigos son los altos mandos, entonces van a dar así, de esta manera, de que tenían que estar aprobados por el gran jefe, ¿verdad? Pero otras declaraciones pueden diferir en esto, van a ser diferentes. Entonces, esta es la declaración que dio un testigo que era un alto mando de la ORPA. Okay. A nivel interno se manejaba, digamos, un reglamento que solo consideraba pena de muerte para casos de traición, pero que incluso nosotros revisamos un concepto que también nos dio muy buen resultado. En el caso de la deserción, por ejemplo, en el 71, antes que empezáramos el proyecto nuestro, al que desertaba lo perseguíamos para fusilarlo. Entonces había esta práctica y nosotros en el 71 fijamos un principio que fue empezar a hacer un trabajo político muy intenso de que la participación era absolutamente voluntaria y hasta el momento en que uno quisiera estar y quien planteara a que se quería ir, se le daba la baja inmediatamente, que no se le iba a retener nunca. Testigo alto mando de la ORPA, THTC 164. Muchas gracias, Leslie, te agradezco mucho. Bien, aquí también está el caso del Movimiento Revolucionario Pueblo Ixim. Vean, los grupos guerrilleros eran varios, eran muchos, o sea, algunos piensan de que se llamaban URNG, pero no, la URNG ya es cuando se aliaron o por lo menos se unieron porque alianza ya vieron que no hubo mucho, habían, como les digo, confrontación entre ellos, se mataban, pero por lo menos fue cuando ya se unieron para poder ir a negociar a una mesa de diálogo que, insisto, se empezó a dar hasta que ya de alguna manera no había un interés desde el punto de vista internacional, porque miren, ¿ustedes creen que en algún momento las causas que generaron o que justificaron por medio de los grupos guerrilleros el nacimiento del conflicto armado interno en algún momento cesaría en nuestro país? La pobreza, la desigualdad, el hecho de que el Estado no era, de alguna manera no respetaba los derechos de las personas, todo eso nunca cambió. O sea, ese tipo de situaciones, las injusticias, todo eso no cambió. Lo que sucedió es que terminó la Guerra Fría y de alguna manera los dos países, las dos potencias que más podían de alguna manera financiar un conflicto interno, se vieron como desinteresados porque ellos ya firmaron la paz entre ellos y toda la cosa, y los soldaditos que sirvieron aquí para matar y los guerrilleros que también estuvieron matándose ya eran nada más, ya no eran de interés para ellos. Entonces, esa es la realidad. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de que terminó el interés internacional en continuar con eso y de alguna manera hizo y obligó por medio de los amigos, porque al principio, miren ustedes, se intentó hacer desde el punto de vista a lo interno de nuestro país, pero después cuando ya no funcionó empezó a intervenir de alguna manera países amigos de Guatemala y la misma Organización de Naciones Unidas, que inclusive mandaron la misión de Naciones Unidas para Guatemala, para que de alguna manera fuera funcional este acuerdo de paz firme y duradero, por lo menos que se llevara a cabo, porque la funcionalidad posterior, como les digo, no se tomó en cuenta en reinsertar adecuadamente a los grupos tanto guerrilleros como militares. Aquí podemos ver nosotros también otro de los grupos armados, ¿verdad? El caso del Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim, MRP Ixim. Inclusive les cuento de que había un grupo político que se llamaba así dentro de los estudiantes, que cuando yo llegué era uno de los que estaban participando para tratar de tomar la Asociación de Estudiantes del Derecho, pero no lo lograron, ¿verdad? Entonces,
pero imagino de que lo hicieron en base, aunque Ishim no es únicamente ese grupo guerrillero, ¿verdad? Sino se dan situaciones mucho más de nuestros pueblos, pero que de ahí lo tomaron este grupo guerrillero. Imagino que en eso también se motivaron los de este grupo estudiantil que en su momento existió. A ver quién me ayuda con solo el caso del movimiento revolucionario del pueblo Ishim. Son 3 párrafos. Gracias, Marta. Con gusto, Alex. A finales de 1979, 2 de los frentes que se habían desarrollado como ORPA se separan. Los miembros de estos 2 frentes, unos 60, crearon un grupo disidente. Según otros exmiembros y el excomandante en jefe de la ORPA, el grupo se llamaba Nuestro Movimiento Revolucionario. De este proceso surgió en 1982 el MRP Ishim, integrado también por miembros disidentes del EGP que compartían la preocupación por el papel indígena en el proceso revolucionario, característica esencial de este nuevo grupo. En su fase de implantación del Frente Guerrillero específico, el MRP Ishim entró en conflicto con el EGP, que, según un ex líder de esta organización, empezó a plantear acusaciones contra los escindidos. Al cabo de 2 años de existencia, el MRP Ishim desapareció. Según el excomandante de la URNG, en la ciudad cayeron, fueron capturados o fueron destruidos por las acciones del ejército. Según el libro Señores bajo los árboles de Mario Roberto Morales, entre el segundo y tercer trimestre de 1982, 32 miembros del Frente Guerrillero de la Estrella del MRP Ishim fueron ejecutados por no izar la bandera del EGP. Ya vieron, o sea, de que hay algunos informes que dicen que fueron ejecutados por militares y en el otro dice que por no extender la bandera del EGP. Entonces, así van a ver ustedes a continuación. Hoy va a ser corta la clase, ¿vieron? Ya de alguna manera les voy a dejar ahí la motivación para seguir leyendo ustedes esto. En la parte donde dice las masacres, van a ver ustedes las masacres que se dieron. Sí, se daban muchos ataques contra patrulleros de autodefensa civil, ¿verdad? Que también hacían situaciones en contra de la población. Lo que más dolía es que muchas veces también ejecutaban a personas que eran inocentes, ¿verdad? O sea, ya un conflicto entre 2 grupos que están de alguna manera con una bandera determinada y que ya saben que a eso van, es otra cosa, pero yo en este caso hablo en general, la población que de alguna manera no tenía nada que ver y que era la que quedaba en medio de todo esto. Había algo que les quería yo mencionar, permítanme. Cabal, en las masacres. ¿Quién me ayuda con las masacres? Que todavía es eso, porque ahí habla de la aldea del aguacate, creo que de San Andrés Izapa. El amigo la vez pasada lo mencionó y sería bueno, tal vez Luisito, ¿me ayudas en las masacres? En esa página 79. Sí, con gusto. Las masacres. Los casos de masacres perpetradas por la guerrilla, de la que tuvo conocimiento la CEH, con suficientes elementos de convicción, apuntan casi en su totalidad hacia la responsabilidad del EGP dentro del contexto de su visión sobre las PAC. Un hecho fue atribuido a la OPRA, que lo realizó en noviembre de 1988 en la aldea del Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, aunque la ejecución de colaboradores del ejército formaba parte de la estrategia de la OPRA. ORPA. Este hecho, en el que resultaron muertas 23 personas, no fue consecuencia de una decisión o planificación a escala nacional. La ORPA, como organización, reconoció ante la CEH la responsabilidad de la masacre, pero desconoció categóricamente cualquier autoría de los superiores jerárquicos directos e indirectos en el proceso de decisión y de ejecución. Las masacres del EGP
fueron perpetradas mayoritariamente entre abril y julio de 1982 de los casos registrados. Consta la actuación del Frente Guerrillero Ho Chi Minh en Quiché y área limítrofe de Huehuetenango, del Frente Augusto César Sandino y del Frente Ernesto Guevara en Las Verapaces. El número de los casos de masacres perpetradas por el EGP, las condiciones en que se desarrollaron y las áreas golpeadas no reflejan ser consecuencia de una estrategia militar planificada de alcance nacional. Uno de los casos que más impactó a la población por su ferocidad y escenario aterrorizante y por permanecer en la memoria colectiva de los habitantes de la zona, ocurrió en la cabecera municipal de San Miguel Acatán, Huehuetenango. ¿Ya vieron? Entonces, a eso me refería yo con el hecho de que también los grupos guerrilleros cometieron algún tipo de situaciones como esas. Y aquí, si se dan cuenta ustedes, algunos guerrilleros aceptaron la autoría y de alguna manera le quitaron la responsabilidad a sus jefes, ¿verdad? Entonces, también era parte de la disciplina para que de alguna manera no se les adjudicara a estas personas. Y ahí se acuerdan ustedes de que en la Comisión del Esclarecimiento Histórico se dio también en la transición de una era en la que venía un conflicto armado interno hacia una era democrática, en la que muchos de los líderes de estas personas ya querían participar políticamente, ¿verdad? Y no les convenía tener un desgaste y obviamente tenían que darse declaraciones como estas. Pero como les digo, cuando ustedes lean este libro, véanlo desde el punto de vista objetivo. Sí es cierto que el aparato estatal fue el que más hizo daño en contra de la población. Eso no se puede tapar con un dedo porque así fue. Pero también es cierto que los grupos guerrilleros limitaron vidas, mataron personas y muchas personas que de alguna manera también eran trabajadores. Como les digo, yo conozco gente, yo les digo algo, si les apuesto a ustedes de que si hubiera llegado durante el conflicto armado interno a la universidad con lo impulsivo que soy, fijo me hubiera vuelto guerrillero, eso era fijo. Pero qué bueno que no fue durante ese tiempo que yo llegué, ¿verdad? Sin embargo, también está el caso que yo les comenté en su momento de la familia que de alguna manera mataron al patriarca, persona que se dedicaba al trabajo, y que todos los demás empezaron a enlistarse a los militares, al ejército de Guatemala, para de alguna manera dedicarse a combatir guerrillas. Y yo les comenté a ustedes de que uno de ellos, aunque ya era una situación de que de que todos ellos cuando iban cumpliendo ya la edad, la mayoría de hombres se enlistaban en el ejército. Algunas de las mujeres también de la familia, pero los hombres sí, si no les digo yo que la mayoría, tal vez la totalidad. Sin embargo, una de las personas, también ya se los había comentado, decidió de alguna manera no seguir porque vio que se habían cometido algún tipo de injusticias y matanzas a la población que ya no compartía él por el mismo hecho de que él de alguna manera pertenecía a una religión, ¿verdad? Y sí la respetaba de forma adecuada. Entonces, como les digo, esto es parte de lo que se pudo redactar aquí por parte de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y que de alguna manera les vine a dar la pauta a ustedes para poder estudiar un poquito más sobre la realidad de lo que fue el conflicto armado en nuestro país. Soy una persona que piensa de que de alguna manera y cree en la paz, que debe ser aplicada la paz, pero también con el conocimiento de nosotros de qué sucedió. Entonces, no para alimentar odio, sino para poder comprender hacia qué nos llevó ese conflicto armado y hacia esa violencia. Ahí podemos comprender de que la mayoría de la sociedad todavía levanta la mano cuando hablan de fusilar a una persona, de ejecutar una pena de muerte, porque históricamente nos han enseñado que la violencia se combate con violencia. Entonces, sin embargo, en ese punto de vista, aunque vamos a tratar, creo que está también el caso de pena de muerte en el programa, ahí también les voy a explicar yo por qué es que, el por qué sí, el por qué no la aplicación de una pena de muerte, pero sobre todo teniendo claro de que ahorita por lo menos la Corte de Constitucionalidad por medio de 2 resoluciones ya limita ese tipo de situaciones. Anda un candidato a ustedes ahí que
se le nota de que habla bajo los efectos de la droga porque ataca mucho a la Universidad de San Carlos y anda proponiendo la pena de muerte. O sea, un presidente, oigan, nosotros que somos estudiantes del derecho, porque los profesionales, aún teniendo doctorado, no podemos dejar de ser estudiantes de derecho, sino nos volvemos ignorantes del mismo. Pero todos sabemos de que la pena de muerte no la puede autorizar únicamente un presidente del Ejecutivo. Es más, para que se levante el Congreso se necesita una gran estructura y una gran situación, y aparte de todo se nos viene una situación de cosas encima, porque él está proponiendo la pena de muerte para otros delitos que no son los que ya estaban establecidos, inclusive antes de la firma del Pacto de San José. Entonces, yo les digo, pero esos son, ahí es donde ustedes tienen que desconfiar de los candidatos cuando tengan discurso que sean populistas, que sean discursos que no son los adecuados. Pero vean ustedes, lastimosamente en nuestra población, de alguna manera a veces ese tipo de discursos populistas como que son aplaudibles y no son de alguna manera aplicables, ¿verdad? Que les ofrezcan a ustedes 10 años de luz gratis, eso es falso, no hay nada gratis. Se los van a poner con algún impuesto a ustedes, de tener que pagarlos, y tal vez el impuesto es mayor que el pago de la luz de su casa, ¿verdad? Porque tal vez ustedes saben controlar el gasto de luz en su casa, pero el impuesto, es imponible. Entonces, por lo tanto, no hay nada gratis, ¿verdad? Ustedes, y aparte de todo, él no va a tardar 10 años en gobernando, ¿verdad? Y no lo va a lograr de entrada tampoco, por ejemplo. Es que no lo va a cumplir tampoco, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Si lo quisiera cumplir, pero no lo va a hacer. Entonces, ese tipo de mensajes, ¿verdad? Ustedes los tenemos que de alguna manera analizar, pero si no conocemos nosotros nuestra historia, no vamos a entender por qué nosotros mismos como sociedad a veces pensamos que la violencia se combate con violencia, y no debería de ser así. Alexander dice y sale apoyando esos discursos así globales. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Como les digo, tenemos que ser bastante analíticos en eso, ¿oyeron? No nada más irnos así. Como les digo yo, a veces con estos tipos de discursos únicamente tratan de conseguir personas que los sigan, así como cuando uno arrea ganado, ¿verdad? Ustedes, en el caso mío, mi papá, aunque yo les digo dónde crecí aquí en la ciudad, pues mi papá en Coatepeque tenía ganado, ¿verdad? Lo dice que lo vendiera porque ya está muy grande y no quiero que ande en esos rollos, pero yo sé que es arriar ganado. Inclusive nosotros amansábamos un par de novillas y esas 2 novillas se llevaban a todo el ganado, así, miren ustedes, ahí iban una atrás de otro, ya no teníamos que luchar con arriarlos, andarlos buscando a todos. Pues algo así es lo que buscan ellos, crear. Pues les digo que cuando una amiga mencionó eso me causó gracia, pero tan cierto, ¿verdad? A veces hay gente que anda buscando tontos útiles, ¿verdad? Y sí hay gente que se presta para hacerlo. Entonces, pero ustedes que ya son analíticos, que son pensantes, cuando alguien venga con un discurso como los de este candidato que nada más se dedicó a quebrar un club deportivo, y qué bueno porque no es el mío, ¿verdad? Yo no le voy a ellos. Entonces también ahora quiere quebrar nuestro país. Entonces, tengamos cuidado con los discursos políticos que manejan los candidatos a la presidencia. Bien, les mando un gran abrazo y éxitos a la distancia. Bendiciones, ¿lo vieron? ¿Alguien quiere hablar algo? Sí, Luis, cuéntame, perdón que no les pregunté. Cuéntame, Luis. No, Lick, solo era confirmar su llegada mañana o solo va a estar el lunes. Miren, yo voy a llegar porque les tengo que llevar los listados a los compañeros y sobre todo a la compañerita que va a estar sábado y domingo. Domingo sí no va a poder estar, pero el sábado sí fijo, yo voy a estar ahí, que es mañana, ¿verdad? Solo tengo que dar unos cursos que se llaman cursos libres, o como les dicen ahora en la universidad, pero empezaron como cursos libres, ¿verdad ustedes? Educación continua se llaman ahora. Entonces, solo doy el curso de educación continua, que es la bienvenida a los estudiantes, y posteriormente me muevo hacia allá para poderles ir a entregar los listados para que ustedes firmen y explicarles cómo va a ser la recepción de los mismos. ¿Oyeron? Únicamente. Levantó la mano Emma.
Gracias, Lick. Feliz fin de semana. A la orden, Luis. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Una pequeña consulta. Usted había comentado que hay que firmar las hojas y ¿Sí? a mí se me olvidó como dejar espacio. ¿Puedo firmar en la parte de atrás o aunque haga la firma más pequeña, siempre del lado que escribí? Pequeña, como en donde escribiste. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. A todos.